Amigas y amigos, hay una amenaza que se extiende por el mundo, algo así como una avasallante pandemia que avanza destruyendo estados, sistemas políticos, partidos, sindicatos, medios de comunicación, organismos financieros, es decir, todo. Nada ni nadie escapa, según parece, a sus letales efectos. Me refiero, obviamente, a la corrupción. Da la impresión que luchar contra ella es una causa perdida. Las denuncias resultan inútiles. Las promesas electorales de luchar contra el morbo se evaporan rápidamente. El mensaje cuestionador de la oposición a la hora de la alternancia en el gobierno, cuando los críticos arriban al poder y pareciera llegada la hora del ajuste de cuentas con el fenómeno, casi de inmediato aflora la corrupción con nuevos personajes y estilos. Es como una maldición que se repite y que encarna con facilidad en nuevos personajes y hechos. Imposible extenderme en otras consideraciones sobre el tema, dadas las limitaciones de tiempo que impone la televisión. Pero quiero ilustrar lo que digo de esta manera. Los analistas asumen a Chile como expresión de un modelo ético eficaz para contrastarlo con la situación en otros países de la región. Pero no es así. Es dramática la situación por la cual atraviesa el gobierno de una mujer digna como la presidenta Bachelet. La corrupción que caracterizó al gobierno de su predecesor, Sebastián Piñera, se repite en su gestión. Aparecen implicados en graves actos de corrupción dirigentes de los partidos de la derecha que estuvieron con Piñera y también los que la apoyan a ella. La situación llega a tal extremo que el fenómeno toca el entorno familiar de la mandataria. Brasil está estremecido por las altas cotas de corrupción, especialmente en su industria petrolera, que comprometen el gobierno de una mujer honesta como Dilma Rousseff. Y está el caso de España, con una situación similar, o más grave si se quiere. La vinculación orgánica de toda la clase política y económica de España, gobierno de oposición, con hechos de corrupción que tienen al borde de la desesperación al pueblo español. No eludo lo que sucede en Venezuela. También estamos bajo los efectos traumáticos de una corrupción que permea al Estado, al gobierno, a la oposición, a las instituciones en general y a la sociedad. La reacción del gobierno de Maduro se está dejando sentir en las últimas semanas y la actitud de la colectividad es positiva, de apoyo pleno a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, el Ministerio Público y los tribunales. Ojalá la acción anticorrupción se profundice, se institucionalice y que no sea flor de un día, que asuma la emergencia y ataque el fenómeno con firmeza. Lo deseable sería que en otros países afectados se hiciera lo mismo. Pero si no es así, que al menos en el nuestro se establezca un precedente y los corruptos, los que sean, reciban castigo ejemplar. Coloquemos el tema en el contexto histórico. El 12 de enero de 1824, desde Lima, Perú, el libertador Simón Bolívar aprobó un decreto con vigencia inmediata con el siguiente articulado. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo número 1. Pausa y al regreso converso con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Estás viendo José Vicente Hoy.
Si algún pueblo en el mundo cree en la institución del sufragio, ese es el pueblo venezolano. Ha dado infinidad de demostraciones. Ha respondido con la práctica democrática del voto a las aventuras más absurdas que se han planteado en este país. A la hora de hablar de salidas, hay los que auspician salidas tortuosas, al margen de la ley. Y hay los que asumen la salida cívica democrática, que son la mayoría de los venezolanos, que consideran que la estabilidad la da el sufragio, con la participación del pueblo. Estamos en un momento verdaderamente interesante, a pocos meses de una elección, vamos a llamarla así, emblemática, una elección parlamentaria. Y creo que una de las personas más autorizadas para hablar del tema, del sufragio, de las acechanzas, de las vías tortuosas, de las vías democráticas y de tantas otras cosas, es Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral y mujer con una vasta experiencia en esta materia. Hoy tengo el inmenso placer de tenerla como entrevistada y escuchar su palabra. Bienvenida. Muchas gracias, José Vicente. Como siempre, muy contenta de estar en tu programa y tener la oportunidad de informar y de comunicar las cosas que nosotros hacemos en el Poder Electoral. Bueno, mira, hay sectores que no creen en el sufragio, pero lo utilizan, ¿no? Y creo que es muy importante, con la información que tú manejas, que le recuerdes a los venezolanos la cantidad de eventos comiciales que se han realizado desde 1999 hasta hoy en este país. Mira, justamente, José Vicente, estábamos sacando una cuenta para ver realmente de qué estamos hablando cuando decimos que aquí realmente se ha implementado lo que dice la Constitución de que es una democracia participativa y protagónica. Constantemente, como lo dice la Constitución, se le está consultando al pueblo para que diga a través del voto, a través del ejercicio de su soberanía, cuáles son los destinos del país, la dirección en la cual quiere que vaya el país, quiénes son sus dirigentes y quiénes son sus representantes. Justamente, si hacemos una cuenta así en grueso, podemos decir, bueno, hemos hecho 20 elecciones, pero se nos olvidan contarlas como realmente son. Fíjate, desde el 2000 para acá, el 2013, sin contar el proceso electoral que tenemos en puerta, aquí se han hecho 4 elecciones presidenciales, 3 de la Asamblea Nacional, sin contar, por supuesto, la que tenemos ahorita. Se han hecho 6 elecciones regionales, porque hay algunas gobernaciones que habían quedado rezagadas, son elecciones que se hicieron igualmente. Igualmente, hemos hecho 15 elecciones locales con las alcaldías, todas las alcaldías del país y otras alcaldías que han quedado rezagadas o que se han vencido en distintos momentos de los periodos, como pasó en el 2013, que tuvimos 2 alcaldías que fueron allí. Se hicieron 2 elecciones parroquiales, pero además de eso tenemos un referendo revocatorio presidencial, un referendo de reforma constitucional, un referendo para la enmienda constitucional y 7 revocatorios para las regionales, para 7 alcaldías que se hicieron en el año 2007 y que siempre se nos olvidan. Aquí se hicieron 7 revocatorios en Amazonas, en Bolívar, Cogede, Falcón, Guárico, Miranda y Portuguesa. Si nosotros sumamos esto y agregamos además, José Vicente, las primarias que le hicimos en el 2010, tanto al PSUV como a las primarias del 2012 de la Mesa de la Unidad, además de eso, las internas que les hemos hecho tanto al chavismo como a la oposición. Al chavismo le hicimos 2 el año pasado,
a voluntad popular le hicimos una en el año 2011, en fin, vamos a ir sumando y en total tenemos 67 procesos electorales en donde constantemente tanto el Consejo Nacional Electoral para los cargos de representación popular como las organizaciones políticas recientemente, pero cada vez con más frecuencia, que también le preguntan a sus militantes y seguidores, en el caso de las organizaciones políticas, quiénes son sus dirigentes y quiénes quieren que sean sus candidatos y sus candidatas. Así que esto es una democracia que se fortalece con el ejercicio de la soberanía, no puede ser de otra manera, es así como lo dice la Constitución. Esos datos son contundentes por muchas razones, principalmente porque, como tú lo decías, confirma que esta es una democracia activa, viva, que se desarrolla en el marco de la participación. Pero algo más, que la mayoría del pueblo venezolano confía en el sistema electoral. Eso es muy importante. Hasta ahora, todas las acusaciones de fraude se han venido abajo. Ni siquiera se ha presentado una sola prueba. Sin embargo, se repite la acusación y se proclama que estamos a las puertas de un fraude, porque cada vez que hay elecciones, inmediatamente se apela a ese recurso, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú que induce a esa posición tan temeraria? Mira, José Vicente, yo creo que se ha cometido un error, digamos, estratégico por parte de algunos sectores de la oposición, porque no podemos generalizar, José Vicente, y esto es bien importante. Hay pequeños grupos que desafortunadamente hacen que su opinión permee y la decisión se tome una opinión de unos pocos, el resto de la oposición tenga que continuarlos allí, que es meter el árbitro en la lista electoral. Entonces, hay algunos que creen que pegarle al árbitro, desacreditar al Consejo Nacional Electoral, hablar de un sistema fraudulento, les puede dar dividendos políticos. Yo no entiendo esa cuenta, pero la han sacado y actúan en consecuencia de eso. Entonces es cuando dicen el árbitro electoral es fraudulento. Entonces pasan cosas que son curiosas, si uno lo puede decir. Dicen que hay fraude electoral, pero participan en las elecciones. Esas son las contradicciones, ¿verdad? Dicen que el Consejo... Ganan elecciones importantes. Si ganan las elecciones, reconocen resultados. Y aquí todo el mundo ha ganado y perdido. Porque tenemos elecciones regionales, locales, presidenciales, tenemos a todos los niveles y para cuerpos colegiados, de todo tipo. Se reconocen si se pierden la elección, no reconocen los resultados y hablan de ventajismo electoral. Dicen que el árbitro, las autoridades electorales actúan fraudulentamente, pero nos solicitan que hagamos primarias. Se habla de cuando uno se pregunta, dicen que el Consejo, con las cosas que hace, promueve la abstención, y uno dice, ¿quién está promoviendo entonces la abstención? ¿Quién la promueve con todos estos argumentos que incluso, como digo, son contradictorios? Lo que hacen es confundir hasta sus propios militantes. Y repito de nuevo, José Vicente, yo sé que no toda la oposición piensa de esa manera. Estamos de acuerdo. No toda la oposición piensa de esa manera y ha sido reconocido por todos que nuestro sistema electoral es extremadamente seguro y está blindado por todas las auditorías que nosotros hacemos. Entonces, cuando empiezan con esta retahíla, con este ritornelo, de nuevo vuelta otra vez, que para hacer política es como más fácil, hasta un poquito como extraño, que les resulte más fácil para poder tener relevancia y hacer política, entonces intentar desacreditar el árbitro. Eso es como los que hacen las guarimbas, que hacían las guarimbas y los principales que se mortificaban y pasaban más trabajo eran los propios vecinos. No es como una guarimba extraña. Vamos a hacer una pausa, Isai. Pero a ti te estaba dado decir algo que yo voy a decir, ¿no?
Porque detrás de esta estrategia aparentemente inocente, entre comillas, ¿no?, de disparar contra el árbitro, de desacreditar al Consejo Nacional Electoral, de anunciar fraude a troche y moche, se oculta algo más, ¿no? Como se dice en criollo, hay un gallo entaparado, ¿no? Te repito, tú no puedes decir lo que yo pienso y lo que puedo decir, pero eso mueve a sospecha. Y lo grave de eso es que puede crear una situación de inseguridad, de molestia, perturbar al pueblo venezolano que quiere una salida electoral. Al regresar vamos a hablar un poco más de este punto. ¿Cómo no? Estás viendo José Vicente Hoy. Divisa el cuestionamiento irracional del sistema electoral, el ataque despiadado al voto, la descalificación del árbitro, es una estrategia perversa, ¿no? Y pudiera agregar que detrás de ella se oculta algo, porque se están empleando no solamente factores internos, sino que se está recurriendo a elementos en el campo internacional, intelectuales, analistas, escritores, figuras públicas de otros países, que no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela, no están conectadas con esta realidad, solamente se guían por lo que sale aquí, vía de la oposición, y por las deformaciones mediáticas que se producen, ¿no? Bueno, tú que tienes una posición tan importante, decisiva en esto, ¿qué opinas? Mira, José Vicente, hemos observado justamente este año cómo han surgido de diferentes partes fuera de Venezuela unos informes y supuestos estudios pseudocientíficos, como le digo yo, de unos pseudos intelectuales, y digo pseudo porque uno pone en duda hasta la honestidad, porque son trabajos que están absolutamente ajenos a la realidad, o sea, no se han tomado ni siquiera la molestia de saber cómo es el sistema electoral venezolano para ranquearte, o para decir está entre los peores del mundo. Bueno, por lo menos di por qué y las razones que sean verdaderas, pero es que ni siquiera se toman esa molestia. Entonces tú dices, o hay un interés particular en eso, o hay una gran ignorancia para eso, que estos sesudos investigadores intelectuales no se toman la molestia. Te pongo un ejemplo para no alargar mucho el tema. Por ejemplo, hacen unos señalamientos sobre la transmisión de resultados, y lo ponen en una categoría muy inferior a como hay otros países donde el voto es manual y los resultados se entregan un mes después, o una semana después, o 45 días después. A estos los ponen muy arriba en la categoría, y a Venezuela en transmisión de resultados, que es el único país en toda la región que da resultados oficiales inmediatamente después de la elección. Así, porque las máquinas nuestras transmiten, y lo que transmiten son resultados oficiales, que son los que nosotros damos. Nos tardamos 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ningún país de la región da resultados oficiales con la rapidez que nosotros nos damos. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Es como raro, es como extraño. Hablan del registro electoral, que dicen que no es seguro, pero es el único registro electoral que es sometido constantemente a las auditorías, que lo tienen históricamente los factores que los partidos políticos, las organizaciones con fines políticos, de manera tal que tienen la seguridad de poder reconstruir la lógica de lo que es el registro que normalmente le estamos entregando. Eso no lo hacen en otros países. Nos van a rankear a nosotros más abajo. ¿Por qué? Entonces tú dices, aquí hay un interés de ir golpeando, supuestamente,
el sistema electoral venezolano, que sigue siendo, en esas contradicciones y esos pseudoestudios, sigue siendo, demostrando que es extremadamente y crear al final una especie de caldo de cultivo. Así donde es. prosperen las cosas más absurdas. Las cosas más absurdas y perversas, José Vicente, porque al final, ¿a dónde golpean eso? A los propios militantes y a los propios seguidores de los factores que, bueno, que empiezan a pensar que hacer política en contra del Consejo y atacar el árbitro le da votos y dividendos políticos. Es contradictorio, es absurdo pensar en eso. Fíjate lo que está pasando en este momento con la fecha de las elecciones parlamentarias, ¿no? Yo convengo que cualquier dirigente político pueda decir, bueno, yo estoy interesado en que se fije la fecha y tal, pero ya se plantea de manera malévola, ¿no? Se dice, no, lo que pasa es que el gobierno no quiere que haya elecciones, el Consejo Nacional Electoral está entrampado en eso porque no quiere discrepar del gobierno y entonces no sabe qué hacer. Es decir, le dan una connotación totalmente absurda y irracional, ¿no? Pero se plantea, y claro, se va creando una matriz de opinión, ¿no? Y es con lo que te estoy diciendo, José Vicente, sí. Fíjate, hacen esa matriz de opinión que no tiene ningún tipo de asideros. Desde el principio de año dijimos, declaramos, este es un año electoral, aquí hay elecciones. Entonces, ¿dónde sacan que no va a haber elecciones? Estamos haciendo primarias. Además, el Consejo ha tomado una serie de medidas contundentes, que son medidas legales, constitucionales, logísticas y hasta técnicas, que tienen que ver con una elección que va a ocurrir. Y además de eso, las organizaciones políticas también están tomando sus medidas, porque es como loco pensar que la Mesa de la Unidad está haciendo sus primarias, el PSUV está haciendo sus primarias, y alguien allí, y el Consejo está trabajando, ya sorteamos los miembros de mesa, los organismos electorales subalternos, tenemos las circunscripciones, hemos adelantado prácticamente todas las tareas que tenemos, las preelectorales ya las tenemos prácticamente listas, estamos trabajando, todo el mundo sabe que estamos trabajando, hemos venido informando, y sin embargo, consejos, organizaciones políticas, todo el mundo trabajando a vistas de que hay un proceso electoral. ¿Y de dónde sacan entonces que aquí se da? ¿Cuál es el interés de decir que no hay un proceso electoral con un partido político que está escogiendo sus candidatos y candidatas en todo el país, con otras organizaciones políticas como la Mesa que tiene la escogencia, y el Consejo está organizando esas elecciones? Una elección complicada además. Todas son complicadas. 87 circuitos, ¿no? Esa es la del PSUV, la de la Mesa de la Unidad son 33, es menor, pero tenemos menos tiempo, claro, y es muy complejo. Tú puedes adelantar algo en este programa, desde el punto de vista noticioso, acerca de qué fecha más o menos se puede estimar que... Nosotros, fíjate lo que nos pasó generalmente, nosotros decimos este año es un año electoral y de una vez comenzamos a trabajar para hablar sobre el calendario, no el cronograma, sino las fechas electorales. Nos estamos preparando para eso y muy tempranamente vino el PSUV y nos solicitó unas primarias. Bueno, está bien, vamos a trabajar sobre eso y nos montamos sobre eso porque teníamos bastante tiempo. Luego, posteriormente, vino Voluntad Popular, quería sus elecciones de su directiva interna y les dijimos también que sí, por cierto, que están pendientes también, para que nosotros le busquemos una nueva fecha para esa elección, como nos lo solicitaron. Nos montamos en eso y comenzamos a trabajar para garantizar esas dos elecciones que son fundamentales. Y luego, más tardíamente, vino la Mesa de la Unidad y consideramos que también era muy importante que hiciéramos esas elecciones e incluso le pedimos al PSUV que aceptara que le moviéramos su fecha 1 o 2 semanas más tarde para nosotros poder en el corto tiempo que teníamos hacer la elección, que es el 17 de mayo. Y comenzamos a trabajar en esas elecciones sin descuidar las otras actividades preelectorales que teníamos. Y nos dimos el tiempo para poder trabajar en un buen cronograma, que no se nos solaparan los lapsos entre una primaria y otra primaria, y garantizar sobre todo el buen desenvolvimiento de esas elecciones, que no es poca cosa. Septiembre, octubre, noviembre. Podemos decir que, digamos, en el último trimestre del año vamos a tener las elecciones. Muy bien. Muy pronto los vamos a anunciar.
Ok, mira, una cosa. Otro aspecto que sirve de cuestionamiento a los adversarios del juego limpio, ¿no? Que no se quiere aceptar la observación internacional. Bueno, fíjate, José Vicente, nosotros vemos, es como una cosa, una falta de respeto y un desconocimiento. Uno a veces no entiende qué pudiera ser allí. Es como que si los acompañantes que nosotros traemos son personas, turistas electorales que vienen aquí curiosamente a ver algunas cosas que están aquí. Mira, nosotros hemos hecho misiones con la participación de casi 80 países del mundo han venido a ver las elecciones en Venezuela. Y no vienen cualquiera. Hemos traído autoridades electorales que esos especialistas hacen las elecciones en sus respectivos países. Tenemos misiones de organismos electorales de la región, de UNASUR, de todas las Américas, pero de otras partes del mundo también, de África, de Asia, hasta de Europa nos hemos traído en algunas oportunidades. Traemos además parlamentarios. Si esos son poco serios, mira, son parlamentarios. Hemos traído académicos, hemos hecho misiones electorales y siempre tenemos misiones electorales de acompañamiento para todos, porque Venezuela despierta un gran interés en el mundo entero y las elecciones nuestras siempre están bajo el escrutinio, como sea, para bien o para mal, pero siempre están. Y entonces siempre hacemos estas misiones. Ahora, no nos traemos misiones de observación porque creemos en la soberanía, José Vicente. Aquí no puede venir ningún otro país a observar, a decidir lo que los nacionales son los únicos que pueden decidir. Si una elección, a garantizar unas elecciones, ¿quién puede garantizar un proceso electoral si no es el poder electoral como lo dice la Constitución? En concreto. Un programa de acompañamiento, un programa en respeto a la soberanía que viene además, como lo hemos hecho, y eso es un concepto que ha sido adoptado por el Consejo Electoral de la UNASUR, y así lo ha dicho incluso su secretario, son programas de acompañamiento en respeto a la soberanía y en cooperación, en todo caso en cooperación solidaria. O sea, hay algunas cosas, hay observaciones que hacen, y generalmente los países donde llevamos o recibimos las misiones de acompañamiento, si nos hacen señalamientos, si hay que mejorar los procesos, bienvenidos sean. Para finalizar, tú descartas totalmente que en el sistema electoral venezolano se pueda hacer fraude. Totalmente, José Vicente. A pesar de que no ha valido esa acusación de que se ha caído, pero se insiste en ella. Y es una elección muy importante. Mira, no hay la menor posibilidad. No existe una sola posibilidad. Te doy solamente la característica de una auditoría, porque sé que ya estamos terminando el programa rápidamente. La auditoría del software, del programa que va en las máquinas, donde va toda la programación que va allí. Eso es una auditoría que se hace y se le mete una clave, una parte de la clave, y con eso se hace en serie toda la elección. Una parte de la clave la tiene la oposición, una parte de la clave la tiene el chavismo, una parte de la clave la tiene el Consejo Nacional Electoral, una parte de la clave la tiene la empresa de auditoría externa que nosotros tenemos contratados. Es decir, está dividida. Nadie, ninguna de las partes puede modificar media cosita en esas máquinas que no puede, porque no va a tener cómo modificarles, cómo entrar, porque tienen una clave. Son claves compartidas que impiden que unilateralmente se pueda modificar nada dentro de un proceso electoral. Eso es así. Los venezolanos pueden votar tranquilos. Como siempre, José Vicente, los venezolanos pueden votar tranquilos y deben ir a votar. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias a ti, José Vicente. Muchas gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales.
Este dossier, elaborado por el equipo de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia General Daniel Florencio Oleari, que compila documentos doctrinarios de Estados Unidos, constituye un valioso material de trabajo y previsión, no solo para militares y estudiosos del tema, sino para los venezolanos en general. El material contiene extractos del informe del general Vincent Stewart, director de la Agencia de Inteligencia Militar de Estados Unidos, extracto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaración de Obama sobre la emergencia nacional respecto a Venezuela, bloqueo de propiedad y provisión de entrada de personas a ese país, y declaración del general John Kelly, comandante del Comando Meridional de Estados Unidos, el llamado Comando Sur, y análisis sobre otros temas como ambiente, seguridad, crimen organizado, influencia iraní, alcance chino, presencia rusa e implicaciones de Venezuela. Entre las conclusiones de este exhaustivo y bien elaborado dossier, se señala que eso que algunos llaman la doctrina Obama, ensayada con resultados disparejos con Rusia, Siria, Irán, China, llega tarde a tierras americanas. Y aunque hasta ahora en el caso cubano se ha limitado a la retórica de las buenas intenciones, puede ayudar a desmontar décadas de desconfianza. La derrota sufrida por Estados Unidos en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá demuestra que los países latinoamericanos ya no se conforman con los viejos esquemas de las relaciones internacionales. Todo lo contrario, por primera vez se demuestra que ya la correlación de fuerzas entre nuestra región y los países del norte ha cambiado, lo que hace mucho más peligrosas las futuras acciones que pueda adelantar Estados Unidos para recuperar lo que ellos llaman su patio trasero. El dossier tiene un prólogo del general en jefe ministro de la Defensa y comandante operacional del CEO, Vladimir Padrino López, quien explica lo siguiente, comillas, camaradas de armas, los riesgos que implican estos delicados documentos para nuestra paz y tranquilidad son el motivo por el cual ustedes deben intercambiar y divulgar los mismos dentro de sus respectivos comandos e instalaciones militares con la disciplina y urgencia que el caso lo requiere. Cierra comillas. El dossier contiene igualmente un valioso resumen introductorio del general de brigada José Antonio Barrios Quintero, director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia. Agentes de inteligencia española trabajan el caso de la presunta expropiación de empresas españolas que operan en Venezuela, en particular de supuestos contactos de autoridades venezolanas con multinacionales que pudieran estar interesadas en esas empresas. Quieren saber si existen grandes multinacionales energéticas, bancos, operadoras de comunicaciones en ese plan, los movimientos que siguen los analistas y agentes del CNI español persiguen interceptar negociaciones abiertas entre empresas extranjeras y miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por cierto, se ha determinado la ubicación y sociedades domiciliadas en paraísos fiscales realizadas por empresas españolas. Veamos algunas. Repsol, YPF, Panamá, Holanda, Isla Caimán, Puerto Rico, Sudáfrica, Suiza, Trinidad, Tobago, Andorra, Omán, Luxemburgo, Manfred, Luxemburgo, Bahrein, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Uruguay, Banco Santander, Jersey, Isla de Man, Guernesey, Panamá, Bahamas, Isla Caimán, Luxemburgo, Luisa, Hong Kong, Mauricio, Holanda, Puerto Rico, BBVA, Antillas Holandesas, Isla Caimán, Hong Kong, Jersey, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Suiza, Luxemburgo, Telefónica, Panamá, Isla de Man, Hong Kong, Delaware, Holanda, Luxemburgo, Puerto Rico, Iberia, a través de Iberdrola, opera en Holanda, Islas Vírgenes, Luxemburgo, Irlanda, Dubái. Es inquietante la campaña que se desarrolla actualmente
en contra del plan concebido inicialmente por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y ejecutado por el presidente Nicolás Maduro, destinado a rescatar a miles de jóvenes involucrados en el delito. La campaña está dirigida por un sector enquistado en los organismos policiales, que considera que la lucha contra la delincuencia tiene que ser exclusivamente represiva, desestimando el enfoque preventivo del problema. El ataque es directo contra las zonas de paz, con el argumento de que éstas constituyen reductos protegidos por el Estado que impiden desarrollar a fondo la acción policial, lo cual, de acuerdo a quienes promueven el plan, es completamente falso. Según se conoce, las instrucciones del presidente Maduro se orientan a mantener esta política que ha servido para bajar la incidencia delictiva, donde es aplicada, y reincorporar a los jóvenes a actividades productivas y a que abandonen la violencia. Un informe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República, que evaluó la gestión de altos funcionarios de Abastos Bicentenario, concluye proponiendo la destitución de los involucrados en acciones delictivas y enviar los expedientes a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República. Entre los hallazgos que registra el informe está el otorgamiento de 14 obras de Abastos Bicentenario a empresas de Maletín que, por supuesto, no han cumplido. Confidencial al cierre. Reporte especial Monitor País Interlace. 1.200 entrevistas a mayores de 18 años en todo el país, entre el 22 y el 27 de abril 2015. Tema: penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela según posición política. Resultados: tienen mucha confianza y algo de confianza en los medios de comunicación para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela. Autodefinidos como chavistas, 54%. Autodefinidos como opositores, 47%. Autodefinidos como niní, 54%. ¿En cuál medio de comunicación en particular usted confía más para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? Televisión Nacional, chavistas 53%, opositores 20%, niní 33%. Televisión Regional, chavistas 6%, opositores 5%, niní 3%. TV Internacional Cable, chavistas 12%, opositores 30%, niní 23%. Periódicos, chavistas 15%, opositores 15%, niní 14%. Radio, chavistas 3%, opositores 4%, niní 4%. Portales de noticias, chavistas 4%, opositores 10%, niní 7%. Twitter, chavistas 3%, opositores 9%, niní 6%. Facebook, chavistas 2%, opositores 5%, niní 3%. Resumen: los chavistas y niní confían más en los medios de comunicación para informarse que los opositores. 71% de los chavistas prefieren más la televisión para informarse, contra el 55% de los opositores y el 59% de los niní. La TV nacional es preferida para informarse acerca de lo que ocurre en Venezuela por el 53% de los autodefinidos como chavistas y solo por el 20% de los opositores. Mientras que la TV internacional es preferida para informarse por el 30% de los opositores y solo por el 12% de los chavistas. El 10% de los opositores y el 4% de los chavistas prefieren los portales web de noticias, mientras que el Twitter es preferido por el 9% de los opositores y el 3% de los chavistas para informarse. Es importante aclarar que se trata de una jerarquización que hacen los entrevistados acerca de su confianza o preferencia en los distintos medios de comunicación,
por lo que no es una evaluación por separado sobre su confianza en cada tipo de medios. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. Amigas y amigos, hay una amenaza que se extiende por el mundo, algo así como una avasallante pandemia que avanza destruyendo estados, sistemas políticos, partidos, sindicatos, medios de comunicación, organismos financieros, es decir, todo. Nada ni nadie escapa, según parece, a sus letales efectos. Me refiero, obviamente, a la corrupción. Da la impresión que luchar contra ella es una causa perdida. Las denuncias resultan inútiles. Las promesas electorales de luchar contra el morbo se evaporan rápidamente. El mensaje cuestionador de la oposición a la hora de la alternancia en el gobierno, cuando los críticos arriban al poder y pareciera llegada la hora del ajuste de cuentas con el fenómeno, casi de inmediato aflora la corrupción con nuevos personajes y estilos. Es como una maldición que se repite y que encarna con facilidad en nuevos personajes y hechos. Imposible extenderme en otras consideraciones. Corrupción que permea al Estado, al gobierno, a la oposición, a las instituciones en general y a la sociedad. La reacción del gobierno de Maduro se está dejando sentir en las últimas semanas, y la actitud de la colectividad es positiva, de apoyo pleno a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, el Ministerio Público y los tribunales. Ojalá la acción anticorrupción se profundice, se institucionalice y que no sea flor de un día, que asuma la emergencia y ataque el fenómeno con firmeza. Lo deseable sería que en otros países afectados se hiciera lo mismo, pero si no es así, que al menos en el nuestro se establezca un precedente y los corruptos, los que sean, reciban castigo ejemplar. Coloquemos el tema en el contexto histórico. El 12 de enero de 1824, desde Lima, Perú, el libertador Simón Bolívar aprobó un decreto con vigencia inmediata con el siguiente articulado. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Sobre el tema, dadas las limitaciones de tiempo que impone la televisión. Pero quiero ilustrar lo que digo de esta manera. Los analistas asumen a Chile como expresión de un modelo ético eficaz para contrastarlo con la situación en otros países de la región. Pero no es así. Es dramática la situación por la cual atraviesa el gobierno de una mujer digna como la presidenta Bachelet. La corrupción que caracterizó al gobierno de su predecesor, Sebastián Piñera, se repite en su gestión. Aparecen implicados en graves actos de corrupción dirigentes de los partidos de la derecha que estuvieron con Piñera y también los que la apoyan a ella. La situación llega a tal extremo que el fenómeno toca el entorno familiar de la mandataria. Brasil está estremecido por las altas cotas de corrupción, especialmente en su industria petrolera, que comprometen el gobierno de una mujer honesta como Dilma Rousseff. Y está el caso de España, con una situación similar, o más grave si se quiere. La vinculación orgánica de toda la clase política y económica de España, gobierno de oposición,
con hechos de corrupción que tienen al borde de la desesperación al pueblo español. No eludo lo que sucede en Venezuela. También estamos bajo los efectos traumáticos de una corrupción. Y hay los que asumen la salida cívica democrática, que son la mayoría de los venezolanos, que consideran que la estabilidad la da el sufragio, con la participación del pueblo. Estamos en un momento verdaderamente interesante, a pocos meses de una elección, vamos a llamarla así, emblemática, una elección parlamentaria. Y creo que una de las personas más autorizadas para hablar del tema, del sufragio, de las acechanzas, de las vías tortuosas, de las vías democráticas y de tantas otras cosas, es Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral y mujer con una vasta experiencia en esta materia. Hoy tengo el inmenso placer de tenerla como entrevistada y escuchar su palabra. Bienvenida. Muchas gracias, José Vicente. Como siempre, muy contenta de estar en tu programa y tener la oportunidad de informar y de comunicar las cosas que nosotros hacemos en el Poder Electoral. Bueno, mira, hay sectores que no creen en el sufragio, pero lo utilizan, ¿no? Y los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo número 1. Pausa y al regreso converso con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Si algún pueblo en el mundo cree en la institución del sufragio, ese es el pueblo venezolano. Ha dado infinidad de demostraciones. Ha respondido con la práctica democrática del voto a las aventuras más absurdas que se han planteado en este país. A la hora de hablar de salidas, hay los que auspician salidas tortuosas, al margen de la ley.